Muy buenos días, Felicidades a todos, bienvenidos a La Brújula en Radio La Luna. 21 de junio de 2021, a un día del 201 aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, a tan solo un día del Día de la Bandera y en el día en el que se inicia el invierno en la Argentina. Invierno que habrá que pasar. Bueno, bienvenidos entonces todos aquí a La Brújula, empezando a darle los muy buenos días a Daniel Diabrante, a quien ya han escuchado. ¿Qué tal? Buenos días a todos y sí, como dijimos, para los que no están, los que están desprevenidos, llegó el invierno. Llegó el invierno. Les voy a decir más, interrumpiendo los saludos, que en este momento, conforme dice el servicio meteorológico, la temperatura en el Palomar, donde se asienta Radio La Luna, es de 11 grados centígrados. Y para los próximos días hay una leve subida, pero realmente, son días frescos, propios de invierno. Anuncian lluvias para el miércoles y el jueves. Actualmente la humedad es del 82%, muy húmedo, y apenas un viento a 10 kilómetros por hora. Son esos días que yo les diría no son los mejores días, no son esos días cálidos, crocantes, sabrosos, que es donde el sol está a pleno y donde él nace muy temprano el día y se acuesta muy tarde, sino que somos días cortos, medios oscuros, medios como para replanificarlos, pero no dejarlos de disfrutar, No son los mismos días como para salir a la calle, como para estar a la intemperie. No, hay que estar abrigado, hay que cuidarse un poco, hay que seguir cuidándose de contagiarse, dentro de lo posible, porque ni el presidente logró impedir contagiarse, ni la ministra de Salud logró que no la contagien, de manera tal que no será una tarea sencilla, pero de todas formas hay que tratar de impedirlo y el día disfrutarlo, un día realmente que va a costar, pero quizás con la estufita, y, en fin. Por otra parte es un día feriado, de manera que no hay tanta gente en la calle y empezó el invierno. Estamos en el programa 293, 293, acercándonos lenta pero inexorablemente a los 300 programas. Y seguimos dándole los muy buenos días a nuestro operador en el día de hoy, nada menos que Beto Perdomo. Muy bien, ahí, el animador de todos los lunes, desde aquel 1 de octubre de 2018, muy bien, una tribuna impresionante. Le damos los muy buenos días a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, que sigue creciendo como las tortugas, pero no deja de avanzar. Ojo, que a cada liebre le llega una tortuga que la termina pasando, y nosotros vamos avanzando de esa manera. Muy buenos días, Miguel Pascuale, que le ha dado en llamar a La Brújula en la Luna Parloteca, en la cual se encuentran una cantidad muy grande de elementos para la inspiración y para la investigación, donde se tratan temas que por ahí no los escuchan en otro lado y aquí sí los va a escuchar, y aquí sí va a ver que somos un programa distinto. No tratamos de suplir a las grandes corporaciones mediáticas que nos entretienen a través de noticias que preseleccionan para que nos vayamos conformando una idea del mundo bien distinta a la que tenemos nosotros. No los criticamos allá ellos. Lo que nosotros hacemos tampoco es supletorio. Usted tiene, si quiere estar bien informado, tiene que tener múltiples canales de información. Un canal de información que es ineludible es La Brújula. Así que tanto a Daniel Pérez como a Miguel Pascuale, muchísimas gracias, porque también ellos son los que hacen posible que este programa siga adelante, Florencia Videberry, muy buenos días, la realizadora de nuestros flyers, estos flyers de difusión que me mandan y dicen difundo, mucha gente que reenvía los flyers y los flyers siguen caminando y el programa sigue creciendo y logrando cada día más prestigio. Muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que en Corrientes Capital nos estén escuchando a esta hora a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz.
Y en un horario distinto, pero a través de Radio La Paquita, FM 88.9, allí en Uspallata, Mendoza, un fuerte abrazo para Gustavo Ficini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz. Le vamos a dar los muy buenos días también a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que ha hecho posible este fin de semana una iniciativa para promover las ventas, pero realmente en una convocatoria muy interesante donde juntando más de 2.000 pesos en tickets, la gente recibía una botella de vino. Y he visto montañas de fotos con gente llevándose su botellita de vino para el sábado de la noche, anterior al Día del Padre. Y bueno, me parece que esas iniciativas son muy buenas, realmente prestigian a los comercios de la zona, invitan a los vecinos a gastar en los comercios de la zona, que lógicamente tienen que ajustar sus precios, tienen que ofrecer cada vez mejor calidad, cada vez mejor servicio, servicios postventa, que siempre son sumamente importantes, sobre todo cuando nuestro ferretero Hernán Mayor vende algo, o cualquier ferretero, o cualquiera que fuera, vende algo y, bueno, no se trata de vender y ya me despreocupé. Tenemos que lograr que las cosas funcionen de la mejor manera, y si hay alguna incorrección, algún desperfecto, bueno, allí está el servicio postventa para hacerse cargo responsablemente, para que todo fluya de la mejor manera, para que todos podamos cooperar con todos, para que tengamos una vida un poco mejor, y es lindo eso. Así que muchísimas gracias a esas iniciativas que no sé a quién se les ocurren, pero que son excelentes. Hoy tenemos un programa realmente interesante, muy interesante, porque vamos a tener rápidamente, dentro de unos minutitos, a nuestro amigo Jorge Rulli, y para hablar de cosas profundas realmente, cosas que están pasando y de las que se informan poco, pero además un poco avanzando sobre el alma de los seres humanos. Usted va a decir, Masitelli, ¿usted entró en el espiritismo? No, pero sí el alma de los seres humanos. ¿Qué pasa con el alma de los seres humanos que alcanzan una pequeña cuota de poder? ¿Qué pasa en el alma de los seres humanos que tienen un pesito más en el bolsillo? ¿Qué pasa con los seres humanos que están uniformados y tienen una pistola en la cintura? ¿Qué pasa con los políticos que eran ciudadanos de a pie y de pronto están en un consejo deliberante, en una intendencia, en una cámara de diputados o de senadores, o en un cargo ejecutivo o ministros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con las organizaciones sociales que se acercan al poder y empiezan a sentir cada día más el calorcito del poder? ¿Qué pasa en las almas de toda esa gente? Bueno, yo creo que hay en general grandes mutaciones, pero no todos. Felizmente tenemos el ejemplo de Manuel Belgrano. Felizmente, que es exactamente al revés de lo que le ocurre a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, bueno, gente de a pie, accede al poder y a partir de allí, bueno, se empiezan a desentender de la suerte de la gente que supuestamente llegó para defender. Y en cambio, Manuel Belgrano, teniendo la enorme posibilidad de una vida absolutamente confortable, de una vida sin sobresaltos, con una posición económica privilegiada, abogado, respetado, un tipo capaz, buen escritor, periodista, un hombre realmente para pasar cómodamente su vida, bueno, se involucró profundamente en el bienestar de los pueblos que veía sufriendo en esta América colonizada, y el tipo se jugó durante las invasiones inglesas, 1806 y 1807, se jugó en la Revolución de Mayo, llevó los ideales de la Revolución de Mayo a otros lugares. El tipo se cargó misiones que superaban las capacidades para las que estaba formado, y superaban incluso la capacidad de quienes lo acompañaban, por ejemplo en el Ejército del Norte, un pobre ejército hecho de corazón, pero sin el armamento suficiente, sin la preparación suficiente, sin la comida suficiente, sin la vestimenta suficiente.
y hizo cosas apoteóticas, ganó en Salta, ganó en Tucumán, organizó el éxodo jujeño, y fue premiado, ¿sabes, Daniel? Fue premiado con 40.000 pesos fuertes, que era muchísima plata. Y las expresiones de él frente a ese premio fue que eso no podía ser para la vanidad de las personas y que entonces lo entregaba para la construcción de 4 escuelas que se terminaron de construir hace poco. Sí, tardaron un poquito en hacer. Bueno, ahí tenés a alguien que termina muriendo casi en soledad en el marco de una pobreza franciscana, ¿verdad? Alguien que honró el ejercicio del poder. ¿Ocurre lo mismo actualmente? ¿Honran el ejercicio del poder? ¿Se accede al poder, al cargo público, como un acto de esfuerzo, de sobreesfuerzo personal para servir al país, al pueblo, a la patria? ¿O en realidad se accede para alcanzar mayor estatus social, mayores comodidades, mejor ingreso económico, promover negocios privados? ¿Cómo es eso? ¿Cuál será la realidad? ¿Qué piensa el oyente? ¿Cuál es la realidad actualmente? ¿Son esos espíritus abnegados, sacrificados hasta la fatiga, hasta el dolor en el cuerpo, hasta la enfermedad, frente a políticos que se los ve muchas veces excelentemente vestidos, muy bien cuidados, muy bien comidos, muy bien dormidos, muy bien, todo muy bien? Qué lindo, ¿no? Qué lindo si todo nuestro pueblo viviera en esas condiciones. Qué bueno si todo nuestro pueblo viviera en esas condiciones. Pero da la impresión de que la dirigencia política no es, y en general todos los que se acercan al poder de una u otra forma, ya no son iguales al resto. El resto vive de una manera y ellos viven de otra. Y eso, ¿qué piensa nuestro oyente? ¿Cómo puede impactar en la conciencia de cada uno de nosotros? ¿Nos parecerá que está bien, que los privilegios están bien, que alguien nació con alguna prebenda, vaya a saber por qué razón, mientras que otros están condenados a vivir en la humillación, en la pobreza, en el dolor, en el margen, en la exclusión, en el no se puede? ¿Cómo es esto? ¿Qué país estamos construyendo? Qué bueno a 200 años de la muerte del gran prócer, Este fue, claro que está reconocido porque es el creador de la bandera, porque está reconocido, pero yo creo que todavía está insuficientemente reconocido, está insuficientemente incorporado al alma de los argentinos, al espíritu de los argentinos, al sentir nuestro, para que entonces, cuando alguien jura por la patria, por ejemplo, lo haga en nombre también de Belgrano y otros próceres, ¿verdad? Otros que también, y otros anónimos tan abnegados, tan sacrificados, tan entregados a una causa que lamentablemente por ser anónimos no los podemos recordar, pero que efectivamente sin ellos la patria hoy no existiría y no tendríamos el orgullo y el honor de pertenecer a este país. Este país es nuestro país, que lo amamos profundamente. Y fíjense ustedes que al perder ese sentimiento, los jóvenes, piensan que si no les va del todo bien, lo mejor es desarraigarse y lo mejor es ir a buscar un mayor confort por fuera de la patria. Esto es realmente triste. Pero esto es triste, pero ojo, que eso es un proyecto. Es un proyecto de una Argentina para pocos, donde les viene bien a esos pocos que los jóvenes se vayan, porque le hacen perder a los jóvenes esa capacidad innata, genética que tienen los jóvenes, que es cuestionar todo y cambiar la realidad. Los conservadores no quieren que la realidad cambie, pero la realidad en la Argentina va a tener que cambiar. Y el ejemplo de nuestros próceres tiene que brillar allí como una luz que nos oriente en medio de estas tinieblas que estamos viviendo en estos tiempos históricos. Ya estamos en contacto con Jorge Rulli.
Jorge, muy buenos días. Gracias, buenos días y bueno, saludos a los oyentes, Mario. Bárbaro. Jorge, eh, bueno, sé que estás preocupado por muchos temas, nosotros también. Vivimos en una Argentina donde las injusticias brotan por todos lados, están a la vista, no hay que ser un investigador para darse cuenta de esto, simplemente hay que vivir aquí, verlo en la calle o al caminar por los barrios. Y hay una necesidad de cambio. Pero da la impresión que los sujetos encargados, quizás políticamente, de producir ese cambio, en los distintos estamentos, da la impresión que no estuvieran a la altura del desafío. Sí. ¿Qué pensás vos? ¿Por Como qué? Una crisis profunda de la dirigencia en medio de un cambio civilizatorio, ¿no? Y la dirigencia se ha quedado obsoleta, se ha quedado anacrónica, ¿no? Algo de eso hay. Sí, Yo, sí. muchas veces en encuentros con militantes españoles, y ellos decían de las revoluciones del siglo XX no queda ninguna, ¿no? Ninguna, todas han fracasado. No han sabido construir un nuevo sujeto, no han sabido concentrar un esfuerzo en producir un nuevo tipo de hombre, ¿no? Tanto se habló del hombre nuevo, pero Sí. y justamente los procesos han fracasado por eso, ¿no? Y bueno. ¿Y vos qué pensás? ¿Que es una falla de la dirigencia o es innato de los seres humanos que al alcanzar quizás un... Sí, hay mucho de nuestras propias limitaciones, pero bueno, tendríamos que conocerlas. Un líder tiene que saber que el material humano con el que cuenta tiene sus fallas y que la organización y la conducción sea capaz de suplir esas fallas de alguna manera. Eso tiene que prever la necesidad de una renovación, ¿viste? Es tan doloroso lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente se implicó en esa revolución popular, una lucha de calles contra la dictadura de Somoza? Tanta gente, tanto pensamiento iluminado que incidió en producir esa revolución, y ahora resulta que todo quedó en manos de uno de los responsables, ¿no? Pero que se ha convertido por colonialidad, es decir, quiero decir porque no es capaz de superar el modo de actuar de la gente a la que él combatió, y Claro. entonces reproduce los métodos de Somoza, y tenemos ahora que el liberador de Nicaragua se ha convertido en un nuevo tirano, ¿no? Y no tenemos los espacios de debate necesarios para comprender, porque esto no debería suceder. Ahí hubo errores que tendremos que analizar dónde estuvieron los errores, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que eso se está dando repetidamente, ¿no? Y que tenemos que advertirlo, o sea, entre nuestras propias filas, desde ya. Yo noto que bueno, hoy es mi cumpleaños. Uy, feliz cumpleaños. Gracias. Que estoy cumpliendo 82 años. Soy parte de una generación que se está yendo. Todos los días se me va algún amigo. Y con ello se va la memoria. Claro. La memoria de procesos como los del 4 de junio, 17 de octubre, hoy ya son la prehistoria. Y los que hablan a nombre de eso muchas veces no tienen idea, uno se da cuenta que no tienen idea de qué están hablando, ¿no? Que se pierden los conceptos, se diluyen los ideales, las propuestas, ¿no? Es grave esto que está. Por eso, a mi edad, uno tiene la necesidad de transmitir, ¿no? De poder, porque vemos la ruptura constante, ¿no? Y lo que vemos y lo que ocurre en Nicaragua, que es tan doloroso, por toda la poesía que acompañó a esa revolución también, ¿no? Sí. Que uno esperaba que fuese diferente, porque había poesía de por medio, pero parece que no fue suficiente. No fue Y suficiente. ahora se reproduce en una pequeña escala que me tiene muy preocupado en la provincia de Santiago del Estero, donde justamente acabo de leer ayer un escrito de Bichos de Campo, de Matías Longoni,
que bueno, que registra una cantidad de usurpaciones por parte de los defensores de los campesinos. O sea, la organización que pretende defender a los campesinos, se dice que hay hasta 60 chacras violadas, usurpadas, con las casas destruidas, la gente golpeada, bueno. Por parte del Mocase. De la vía campesina, claro, el Mocase vía, porque hay otros pequeños Mocases, pero el Mocase vía campesina es el que se ha impuesto. Muchos de ellos son funcionarios del gobierno de Zamora, y algunas también, como de Olinda, es una altísima funcionaria del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Porque yo siento, vos me preguntabas por qué está fracasando esto, ¿no? Bueno, hay una falta de conducción, de previsión, para poder manejar desde el punto de vista de la organización y de la institucionalidad las limitaciones humanas. Pero hay una práctica también que yo diría que es el leninismo, que ha demostrado su fracaso, esa cosa dura de la fuerza, ¿viste? Sí. Ha fracasado en todas partes el leninismo, ¿no? El marxismo-leninismo. Incluso yo he leído de marxistas que dicen muchas de las prácticas que estamos viviendo, que son aberrantes, son consecuencia de una etapa de la industrialización forzada de la Unión Soviética, que llevó a unos criterios inhumanos, ¿no? De represión, de stalinismo. Bueno, todo eso lo conocemos, pero parece que mucha gente ha tomado ese legado. Ya la Unión Soviética no existe más, el comunismo en Rusia no existe más, pero ha quedado una herencia, sobre todo en nuestros países, de ciertas prácticas presuntamente revolucionarias, pero que terminan en lo que está terminando el Mocase, o sea, una serie de patotas, de punteros violentos que actúan con armas de fuego, que actúan con estas camionetas no 0 kilómetros de que disponen ellos frente a la inermidad de los campesinos. Ellos actúan con la impunidad del poder, porque hasta hemos visto algunos videos que hasta la policía no sabe qué hacer, que la policía se interponía entre una camioneta y el carromato donde estaba la dueña del campo, y la camioneta pretendía arrastrar el carromato de esta señora que se llama Aurora, que es una de las líderes de esta asociación de autodefensa que se ha formado entre las víctimas. Y Aurora, en la localidad de Pinto, la camioneta del Mocase la pretendía arrastrar fuera de su campo, y una policía femenina interpuso sus piernas, como se ve que no tenía otra posibilidad ante el poder o el respaldo que tienen los Mocases. Interpuso sus piernas en los hierros de la camioneta para como diciéndoles, bueno, me arrancan si ustedes continúan me mutilan, ¿no? ¿Comprendes? Terrible. Y ahí te das cuenta que hay mucha cosa gubernamental, de por mucho poder de parte del Mocase, de respaldo, y eso siento que sus abusos constantes están comprometiendo gravemente al gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Por otra parte, yo digo que el reparto de planes, ellos disponen de muchos planes y los reparten entre los campesinos. Y lo que yo escucho es que los viejos se quejan de que los jóvenes con el plan dejan de trabajar. ¿Comprende? O sea, sí, se está afectando la vida rural. Y bueno, mira, el tema justamente en el diario, creo que en La Nación de hoy, en un artículo de Daniel Sapsay, donde plantea también las tensiones entre este tema de la propiedad de la tierra, está muy fuerte, yo creo. No sé, no le veo capacidad a este gobierno para tratar de resolverlo, pero está cada día peor. Está en el sur, entre la propiedad comunitaria, la propiedad privada, grandes tensiones, como dice él, y está en Santiago del Estero, donde también estos campesinos, el Mocase, apela al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quizá porque no entiende bien qué significa el arraigo y la vida rural.
Aquí, en realidad, en Santiago del Estero no se trata de comunidades indígenas, sino excepcionalmente. Se trata de campesinos que generalmente no tienen mucho más de 10 o 20 hectáreas y pretenden preservar un modo de vida y un modo productivo o irlo cambiando lentamente. Pero lo que tenemos es una violencia de patotas que queman aperos, que golpean gente, que desvalijan casas, que les sacan los techos, las ventanas, llegan con un camión y se cargan todo. Es muy dura la situación. Matías Longoni registra que podría haber 60 casos, es mucho, y son víctimas. Y las víctimas se han asociado. El 5 de junio hicieron su primera asamblea en Pinto, justamente un campo donde el Mocase, al no poder sacar a la dueña, lo que hizo fue meter a unos planeros debajo de un plástico, viven ahí. Es una pobre gente que además reconoce que están ahí porque si no les quitan el plan, y están allí para de alguna manera señalar o tratar de marcar una ocupación, ¿comprendes? Pero están por los planes. Claro. Y además está saliendo a luz toda una cosa de entrega de planes por servicios innombrables o deshonestos, ¿viste? Bueno, una cosa innoble que se ha extendido, que seguramente se da en todo el Gran Buenos Aires también, pero que es el producto de que tenemos una Argentina con 10 millones de planes y en manos de gente que no te da garantías en absoluto, ¿viste? O sea, yo conozco algunos que tienen 250 planes. Yo supongo que los 10 millones de planes terminan repartidos en personajes que tienen 250 o 500 planes. Claro. Bueno, este hombre le saca 1.000 pesos a cada planero, o sea que él gana 250.000 pesos por mes. ¿Qué te parece? Y una vez por año... Una inmoralidad total, me parece. Se queda con el sueldo, con el plan entero, de todos. Y todos lo saben. Y eso es el arreglo de vos aceptás el plan, pero te saco 1.000 pesos y una vez por año el plan entero me lo das. Bueno, imagínate, están haciendo una nueva burguesía. Espantosa. Peor que la burguesía. La burguesía eran tipos que por lo menos tenían iniciativa. O que producían. Pero estos son parásitos. Son parásitos, claro. Es una burguesía parasitaria. Totalmente. La necesidad de ir a un ingreso básico universal, ¿no? Sí, y bueno, y está. Ahora, esta burguesía a su vez es mediadora entre el poder político y el votante. Y el votante, claro. Sí, y ahí se genera... Una maquinaria electoral terrible. Claro, se genera ahí realmente una asociación, un estado de degradación de la vida democrática del país, donde en lugar de tener ciudadanos libres que votan bien informados sobre la base de conocer las propuestas, los programas, etcétera, prácticamente quienes votan son personas hundidas en necesidades básicas insatisfechas, que se aferran a la vida y votan lo que pueden votar. Y están extorsionados, de hecho viven extorsionados. Y además yo te diría que en la Argentina se ha dado un fenómeno muy particular que no me gusta decir la derecha, pero si lo ponemos entre comillas, ¿no? La derecha se quedó sin proyecto. El fracaso de Macri, claro, que podría haber sido previsible, ha dejado a la derecha sin saber qué hacer, sin proyecto propio. Y entonces, ahora el populismo también fracasó. Sí. O sea, esto aumenta la falta de la desilusión del común, ¿no? Y la iniciativa, no hay proyecto válido. Ahora, lo que vos decís es muy interesante porque en realidad la derecha, el problema no es que sea tanto que sea derecha, sino que son incompetentes. Claro, sí, por eso dije la derecha con pena, porque no sé, no es más derecha, la derecha no es más derecha que la izquierda, realmente no, y la izquierda no es más izquierda que la derecha. Claro, es un problema porque me parece a mí que el problema central es la incompetencia para diagnosticar sí, bien la corrupción. Exacto.
porque unos lo hacen de una manera y otros de otra, pero no son mejores, ¿viste? O sea, robás con la obra pública o robás con la deuda externa, pero son los mismos, ¿no? Mira, a propósito, vos querías hablar también del Paraná. La semana pasada, vecinos de Puerto Iguazú irrumpieron en el Consejo Deliberante, rompieron la puerta, bueno, enfrentaron y arrinconaron a los concejales, porque hace 8 años que están sin agua y la empresa la empresa de aguas está totalmente paralizada porque se robaron los presupuestos, comprende, 8 años que están esperando que se termine la planta. En Puerto Iguazú, que es el lugar con más agua de la Argentina. Bueno, eso también es claro, pero ahora también está cambiando. Hoy, justamente hablaba esta mañana con mi hija que vive ahí y me dice, podés pasar el Iguazú a pie, o sea, podés con el agua a la cintura, ¿viste? No, la caída el cambio que se está produciendo es terrible, y que llega a todo el Paraná hasta el Río de la Plata. Y aquí, en una total desubicación de la realidad de la Argentina, esta dirigencia disputándose a ver qué empresa va a hacer la hidrovía. Yo no entiendo cómo van a hacer una hidrovía cuando ni siquiera han sido capaces de considerar la situación de crisis hídrica que existe y que todos los expertos dicen que va a aumentar, que va a empeorar. No ven un horizonte de cambio porque la pandemia no ha logrado evitar la deforestación de la Amazonía, ha continuado la deforestación, el cerrado tiene cada vez más hoja en Brasil, hay situaciones hídricas, el régimen de lluvias ha cambiado. Por ejemplo, en San Pablo no tienen agua, están comprando agua. San Pablo tiene un problema con el agua potable. En Misiones se está vendiendo el agua más o menos a $1 el litro. La gente que tiene pozos carga bidones y los vende, porque no hay agua en Misiones. Sí, es increíble. Ahora, y lo terrible es que esta dirigencia estéril y como vos señalabas, incapaz, no toma conciencia de esto. Viven en un globo, ¿no? En una burbuja que es Buenos Aires. A mí me parece que esto es, si los barcos no van a poder llegar a cargar las hojas Rosario, si no van a como tener el año agua pasado, que llegaban a San Pedro, y ahí tenían que trasladar las hojas a San Pedro. Es una locura, y siguen pensando en la hidrovía cuando los chinos, por otra parte, están proyectando barcos de una envergadura fantástica que pretenden que que ya no entren en el canal de Suez ni en el canal de Paraná. No sé si pretenderán que entren en el Río de la Plata, pero bueno, van a tener que hacer una obra increíble y por supuesto el río desaparece, va a quedar un canal. Una locura. Es una locura total, pero bueno, estamos en manos. Vos ves lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, se quemó medio país, no escuchamos una palabra de este chico, ¿cómo se llama? Sí, Chico de la Cámpora, ¿no? Sí. No dice nada, a mí me recuerda mucho a la época de María Julia. ¿Te acuerdas cuando se quemaba toda la Patagonia y ellas? Sí, lo más que hace es disfrazarse de guardamonte, una cosa claro, espantosa. Es una incapacidad. Entonces me parece que la Argentina está llegando a una situación límite de hartazgo, porque la clase política ya no importa si es de izquierda, de derecha, populista, neopopulista, kirchnerista o cristinista, son incapaces. Son absolutamente incapaces. Ahora, son incapaces, Jorge, hasta de reunir a las mejores inteligencias que tiene el país, que pueden estar en universidades, no pueden. Ni eso hacen. No pueden hacer eso. No pueden tener gente inteligente cerca, no pueden tener gente capaz cerca. No. Ni hablar de la gestión de la pandemia, de cómo la Argentina económicamente ha quedado destruida, ¿no? Sí. No sé cómo vamos a salir de esto. La dependencia china que aumenta y la destrucción del sistema educativo. Del sistema educativo, además, que compromete las próximas generaciones, ¿no?
la cantidad, además en el plano de la alimentación, que los niveles enormes de desnutrición que afecta a la inteligencia de las nuevas generaciones, porque no basta con comer en los comedores, no basta con que te llenen la panza con algo. En la Argentina no se considera suficientemente el problema de la mala alimentación, de estar mal comido. Uh-huh. Se piensa que hay que comer, hay que llenar la panza. No, hay niveles de desnutrición que son aterradores. Y esto es porque no es bueno lo que se da de comer, porque es todo comida chatarra. Sí. Ahora, la comida chatarra acompaña al agronegocio. Si la Argentina solamente produce commodities, y bueno, ¿y la gente que va a comer? Come porquerías, ¿qué otra cosa hay? La Argentina de los cultivos diversos y de la buena carne no existe más. Es lo que a eso tendríamos que volver, pero bueno, se insiste en el proyecto de los agronegocios y de la relación con China, sí. Ahora, el agronegocio es para muy poca gente, es para beneficio de poca gente. Y sí. Y aparte dicen, no, necesitamos esto porque necesitamos dólares, dice la dirigencia política. Y uno dice, ¿para qué necesitan dólares? Para pagar la deuda. Claro. O sea, sacrificamos todo el país para pagar la deuda. Para pagar la deuda. Claro, pero al principio no fue así. No. O sea, el agronegocio produjo la deuda y ahora se justifica la continuidad de los monocultivos de la agricultura industrial, se justifican en la deuda, cuando la deuda es también una de las consecuencias de este modelo. Y bueno, y también volvamos a Santiago del Estero, el Mocase Vía Campesina en Añatuya, año 2015, firmó con los ojeros, con los grandes ojeros, un acuerdo de coexistencia. Fíjate vos como todo está ensamblado aquí en la necesidad, y la necesidad de un cambio es urgente. Me acuerdo que hubo un obispo y además estaba Pérsico, que era el viceministro en ese momento, y en Añatuya se reunieron diferentes sectores campesinos y empresariales del agronegocio, de la soja, y se firmó un acuerdo diciendo que ambos modelos podían coexistir. No es así. Claro. No es así. Ellos tienen muy buena relación con Gustavo Grogo Patel. El Mocase hace conferencias y diálogos en Zoom, lo llaman compañero Gustavo Grogo Patel, a los otros ojeros. O sea, son la pata campesina del agronegocio, y actúan con violencia sobre los campesinos. A mí me parece una situación horrorosa, ¿no? Que yo estaba pensando hoy, fíjate que en el siglo XIX, Inglaterra, para contener a los luditas, tiene que movilizar más tropas que contra Napoleón. Los luditas fueron los últimos rebeldes campesinos, luchaban contra el capitalismo incipiente y el maquinismo, sobre todo aquel maquinismo que los dejaba sin trabajo o los echaba de la tierra. Hoy nuestros luditas tienen que luchar contra sus supuestos liberadores. Es una Argentina paradójica. Una Argentina terrible. Los campesinos tienen que autodefenderse de aquellos que dicen de la vía campesina. Es increíble, ¿no? Yo me pregunto, ¿la vía campesina no se enteró que los que tienen la franquicia de ellos en la Argentina son parte de esta dirigencia parasitaria que vive de planes, de comedores, de regímenes tan unipersonales como el de Zamora? Terrible. Te cuento que ahí recibimos 3 mensajitos de oyentes. Uno que nos aclara que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina es Juan Cabandier, que no nos lo decíamos. Laura de San Justo, de 86 años, dice que vino de Italia a los 16, hace 70 años. Cuando llegamos con mi padre vinimos a comprar un terreno, no a robarlo. Ahora usurpan terrenos, roban, no me explico, dice ella. Me da bronca. Y Elena, de José Ingenieros, dice que es un país hermoso, estoy escuchando el programa, coincido con lo que están diciendo. Bueno, cosas que llegan. Pero fíjate que
la gente que usurpa un terreno, esto lo digo para Laura de San Justo, en la Argentina es apenas un terrenito para vivir y el acceso a la tierra Claro, en este sí, país es un derecho que debería ser inalienable. Todos deberían tener derecho, al nacer ya, a tener un acceso a la tierra. No hay acceso a la tierra para la inmensa mayoría de los no argentinos. hay, no, ¿Cómo puede ser en un país tan no, estamos, inmensamente claro, grande, que es sí, un estamos, desierto? sí, estamos hablando de zonas de Santiago del Estero que son zonas de riego por acequia, donde Ujú. la gente en general, las parcelas son de 10 hectáreas, donde la mitad es de monte, y en la otra parte, bueno, se hace maíz, melón, sandía, bueno, y sobre todo se tienen algunos vacunos y se tiene algún porcino, bueno, y entonces la gente se autoabastece, la familia, y se comercializan los excedentes, ¿no? La Claro. gente se conoce, muchos son parientes, bueno, allí se ha instalado la violencia, o sea que una compañera que conozco, bueno, llegó y le construyeron, le habían construido una casa, en parte de las 10 hectáreas le construyeron una casa y encontró intrusos, ya viviendo, ¿comprendes? Qué O bárbaro. por ejemplo, el vecino que es rico, que es un político de la zona, hizo una acequia más grande, no la acequia que se hace a pala, esa pequeña acequia que uno conoce, no, una acequia grande hecho con maquinaria, y le pasó por el campo de ella, Qué bárbaro. para llevar acequia, para llevar agua a su terreno, ¿comprende? O sea, viste cuando ya se rompen las normas del respeto, y Sí, puede pasar cualquier cosa, porque como hay grupos políticos que respaldan todo esto, y la gente, y la justicia está como adormecida porque, bueno, está muy presionada, imagínate, estamos hablando de Santiago del Estero, a los jueces, a los fiscales les cuesta mucho levantar la voz, se tienen que arriesgar, y no es común en la Argentina que haya funcionarios que se arriesguen ante el poder. Se habla sí. mucho de derechos humanos, pero se incumplen constantemente. Entonces, esta es la situación. Entonces, y esta situación se da por decenas, además de grupos que se meten, echan a los propietarios, se quedan. Yo digo, debe estar el precio elevado de la soja, puede estar por debajo, por detrás de todo esto, porque ¿por qué usurpan campos? ¿Qué pretenden hacer? ¿Quedarse con estos campos para hacer qué? ¿Van a hacer soja? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué esta constante demanda de nuevas tierras, ¿no? Por parte de gente que son supuestamente dirigentes campesinos, muchos de ellos son funcionarios, pero que actúan como patotas, ¿no? Claro. Ahora Entonces, también le pasa esto a los campesinos, vos mencionás, pero nosotros hemos tomado contacto con, en fin, con Pablo Gramajo, que está allá en el Impenetrable, con distintos sí, distintos caciques todos están viviendo bajo la presión de justamente de la soja, todos sí, son claro, sí, arrinconados y ha salido arrinconados, hace poco una nota en La Nación, que no la tengo ahora conmigo, pero que nos ha llevado a hacer algún reportaje en esa dirección, donde una comunidad que está en Salta, en la zona del Chaco salteño, creo que le llaman, de una comunidad de 17.500 indígenas, donde están pasando sed, ya no solo hambre, la desnutrición es tremenda, y a los chicos, dice, se les empasta la boca por falta de agua, y el Estado, que podría efectivamente movilizar al ejército, movilizar elementos del Ministerio de Obras Públicas para brindarles el acceso al agua, permanece prácticamente en la indiferencia porque dice que están en zonas poco accesibles, que no hay caminos, y la gente allí está sufriendo condiciones inhumanas de vida. terrible, sí, no, es como que, sí, el Estado no existe, es decir, no cumple su rol para nada, ¿no? Pues lo mismo pasa en Santiago del Estero, no puede ser que haya impunidad, que la gente tenga que defenderse de, a su manera, ¿no? Frente a las organizaciones armadas y frente a la prepotencia de la vía campesina, ¿no? Que no tengan el respaldo de la justicia, de la policía, ¿no? Es increíble, ¿no? Que se tengan que asociar las víctimas
Sí, es increíble. Para elevar la voz. Y por suerte ha habido una serie está trascendiendo ya, no solamente en Bichos de Campo, en muchas publicaciones populares están reproduciendo las voces de la asamblea de los vecinos que se quejan ante la vía campesina. Bueno, es importante también, yo creo, que la gente vuelva a retomar la responsabilidad ciudadana de ser rebeldes y de reproducir las quejas, de reclamar justicia. Tenemos que reaprender como ciudadanos a soñar o a pretender un mundo nuevo que se construye cada día, ¿no? En la medida en que uno se solidariza, que apoya a los más débiles. Esto se hizo durante tantos años en la Argentina, Sí. ¿verdad? Y ahora parece que se ha olvidado. Claro, ahora, como contracara de lo que vos decís, que sería el pueblo uniéndose, el pueblo solidario, Sí. fraterno, vos te encontrás con que los diputados y senadores de la Nación se aumentan el 40%, Sí, y que Fernanda Vallejos dice, no, pero es muy poco lo que ganamos, es una vergüenza lo que ganamos en relación a la región. Y da la impresión que en la región donde vive ella no hay jubilados, no hay monotributistas, no hay comerciantes hundidos, no hay pequeños productores desamparados. Yo creo que están en un divorcio absoluto de la realidad. Sí. Cada vez que hablan yo lo siento como un escarnio, todo lo que hacen, y lamentablemente no veo en la gente todavía suficiente rechazo y suficiente conciencia, porque me parece muy importante la indignación moral ante lo que está pasando. La Argentina ha cruzado todos los umbrales, realmente. Sí. Qué sé yo, a mí me parece que incluso ir a votar es un acto de sumisión, de servidumbre, ¿verdad? Porque no puede ser que te obliguen a optar entre el River y Boca constante, ¿no? Más cuando uno sabe que están asociados, que en el fondo son amigos o tienen negocios en común. Uh-huh. Y no hay alternativas válidas, porque toda la democracia electoral tal como está planteada ha colapsado hace mucho. Es una estafa. Basta ser presidente de mesa, como he tenido que ser yo porque me obligaron, para ver lo que es esto, ¿no? La forma en que se maneja, en que la politiquería, el electoralismo maneja a la gente, la cantidad de documentos nuevos, las historias de que este documento tiene un problema. Ah, bueno, pero tengo otro. Sí, claro. Me contaba Alcira esto de le impugnan un documento a un señor muy pobre, pero tenía un documento nuevo, pero se lo impugnan y dice, bueno, no importa, bueno, lo guarda, se saca otro. Es genial, tenía varios. Pobre. Y bueno, estaba... es muy penoso lo que nos está pasando, ¿no? Jorge, te hago la última porque Sí, hoy me llega una de un muy buen amigo, de Moreno, excelente persona, y me manda un flyer, digamos, donde está el papá y el nene caminando y la foto está de espalda los dos. Entonces el nene le pregunta, papá, ¿qué es rendirse? Y el padre le dice, no lo sé, hijo, somos peronistas. ay, Dios. Ahora, y yo puse una carita de duda, ¿no? Ya con lo que pasó en los 90, mostró que en realidad la esperanza que el pueblo puede depositar allí Sí. eh, Los es... 90 fue una bisagra, nos ha costado mucho reconocerla. Todavía te digo que cuando uno habla de los 90 hay mucha gente que afirma que los trapos sucios se lavan en casa. A mí me parece muy nefasto este pensamiento. Yo nunca me parece que en una democracia no se puede plantear esto de que los trapos sucios se lavan en casa. Es una frase retrógrada, ¿no? Pero
yo creo que, lo hablaba el otro día con Alberto Vuela, lo estoy hablando con mucha gente esto, porque imagínate que para mí es toda mi vida ha sido el peronismo. Claro. Empecé con el bombardeo a la Plaza de Mayo, tenía 15 años, ¿viste? Y ahí, después el 31 de agosto, cuando renunció Perón, después en septiembre del 55, después las marchas del silencio, pero y no paré nunca, y no me he rendido, pero siento que el peronismo como movimiento político organizado no existe más, y hace muchos años que no existe. Claro. Existen. Yo me acuerdo, mira, en el año 77, yo estaba preso en la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta, y tenía en la celda de al lado lo tenía a un compañero, ay, se me fue el nombre ahora, que fue ministro de Menem, y bueno, Mera Figueroa. Mera Figueroa, claro, lo tenía de compañero de audio, viste, porque ubicamos un punto en la pared donde nos hablábamos, y hablábamos largas horas durante la noche, vivíamos encerrados, sin luz, sin recreo. Mera Figueroa. Y él me dijo, el peronismo no existe, me dijo, Ruli, lo que existen son los peronistas, y mientras existan peronistas, siempre va a haber alguno que va a armar un partido para canalizarlos. Eso es todo. Es muy sencillo, es muy sencillo. Entonces, es lo que hablábamos el otro día con Alberto Vuela. Entonces, como movimiento organizado no existe el peronismo, pero como existe ese sentimiento peronista, están los estafadores que arman los partidos para que la gente canalice su voto y sus sentimientos, sus emociones. Es una infamia. Porque desde los 90 ahora han transcurrido 30 años y todo sigue igual. Ruli, sí. Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Una pregunta también que tiene que ver con estas reflexiones tuyas, ¿no? Hablábamos antes de conectarnos contigo, qué paradoja, ¿no? Esta democracia argentina, donde cada vez hay más pobres y donde los pobres terminan eligiendo a los ricos para que los conduzcan, ¿no? Sí. Y que esta dirigencia que si está caracterizada por algo es por la riqueza, ¿no? No solo la riqueza, la dirigencia política, la dirigencia gremial, toda esta clase de, digamos, privilegiada que es la que conduce los destinos de la Argentina y que nos trajo hasta acá. Pero en este marco de esta democracia, digamos, del voto, porque hasta ahí llega, ¿no? ¿Vos sugerís que hay que abandonar o hay que insistir en el espacio electoral? Yo particularmente nunca fui partidario del espacio electoral, pero bueno, tampoco pretendo que todos sigan ese camino, porque es un camino difícil, es el camino de la rebeldía personal, de elevar la voz, situación que está muy ausente en la Argentina, cultivar la indignación y buscar otros caminos. Yo creo que toda la democracia electoral ha fracasado hace mucho, ha colapsado, no solamente por la lista sábana y por la financiación de los partidos, por todo, hasta por el modo en que se vota, no sé, pero los otros caminos, bueno, yo soy de una generación que soñó con los cambios bruscos o los cambios importantes que produce lo que llamábamos una revolución. Una revolución implica cambios serios, donde volver a lo asambleario, volver a reformular las normas, lo que decíamos hoy, que no hay, el Estado permanece impasible ante las tensiones que hay por la tierra, no hay normas claras para nada, y se deja que los grupos armados como la Vía Campesina operen sobre los campesinos inermes. Hay una experiencia que es muy interesante, y te digo esta última reflexión, que es la que se está viviendo en Chile. Ya se nos fue el tiempo, ¿eh? Donde, bueno, digo esto último, donde en la última elección de los constituyentes ganaron los apartidarios, o sea, los que venían por fuera de la política, ¿no? Entonces, ahí abrió una luz de decir, bueno,
a veces el voto también puede generar situaciones nuevas. Bueno, porque se dio esa relación. En Valparaíso hubo experiencias asamblearias muy importantes que terminaron postulando candidatos políticos, candidatos a la política. A la digamos. política, sí. Claro. Bueno, ahí hay una... En Argentina no se ve, porque cuando hicimos un intento importante asambleario en el año 2001, la izquierda se enardeció para destruir 82 asambleas, se destruyeron en la capital federal por acción de los provocadores. Es decir, tenemos, me parece, un problema ideológico con los aparatos irresueltos. Y muchos de esos aparatos ahora se presumen de peronistas, se visten de peronistas o de cristinistas, y ahora tienen poder, porque muchos son funcionarios, muchísimos. Y está lleno el Estado. Bueno, es el gobierno de ellos. ¿Qué han hecho? Todo es un desastre. Bueno, se le dio un lugar a la derecha, a Macri. Bueno, el desastre continuó igual o peor. Sí. Entonces yo veo que la salida electoral no va a solucionar nada. Necesitamos otra cosa, ponernos de acuerdo entre los argentinos, dialogar, reaprender a convivir. Hay otras cuestiones que no sé cómo se pueden resolver, pero me parece que habría que hacerlo en común y plantear espacios de debate y de diálogo que nos permitan encontrar soluciones. Y además fomentar la desobediencia y la indignación. Por eso me parece muy importante la rebeldía, lo que está pasando en Santiago del Estero. Bueno, las víctimas nos unimos, nos solidarizamos, nos respaldamos, ¿no? Si nos tocan a uno, tocamos el pito como hacen muchos vecinos, y todos vienen. Cada bueno, es la única manera, pero empezar de abajo y ir elevando este clima social de solidaridad, de autodefensa, de conciencia común. Bueno. Bien. Bueno, Jorge, nos hemos excedido en el tiempo, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto. Muy bien, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Gracias por todo. Bueno, hemos hablado con Jorge Rulli, ustedes lo han escuchado, una de las voces más claras del campo del pueblo, y ahora vamos a la tanda de la radio. Después estamos hablando con Javier Llorens. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con quien podemos considerar nuestro amigo, aunque no nos conocemos personalmente, Javier Llorens. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás tú? Buenas tardes. Bueno, bien. Vos sabés que cada vez que leo los trabajos de investigación que realizás, digo, qué aporte significativo que haces al esclarecimiento de la situación en la cual se encuentra la Argentina y el origen de algunos de sus problemas, y pienso qué poca difusión tienen tus trabajos en los grandes medios de comunicación, cosa que se explica, lógicamente, porque esos grandes medios tienen intereses contradictorios con la finalidad de tus investigaciones. Sí, es una nula difusión. Nula difusión. Y son... Absoluto silencio, pero eso ya le pasaba a Scalabrini Ortiz, hace casi, no 40, 80 años, ¿no? La campana del silencio, aquel que dice cosas que le interesan realmente a la gente, le ponen una campana como si fuera un queso, y es para que no se esparza su perfume o su olor. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Pero bueno, acá vamos a tratar de darle por lo menos que nos lo cuentes. Has hecho un análisis, varios, pero uno en particular que tiene que ver con las malas praxis del Fondo Monetario en la Argentina. ¿Por qué no nos explicás a qué le llamás mala praxis, que además no es que hubo una, sino que fue persistente a lo largo del tiempo? Sí, eso fue un trabajo que hicimos con Mario Cafiero en el año 2005, y estábamos por publicar como un libro, y con el pago al Fondo Monetario ese tema quedó sin actualidad, digamos. Pero es notable que las 3 últimas intervenciones del Fondo Monetario en Argentina terminaron en desastres totales. La durante los militares no, porque
Carter le prohibió al Fondo Monetario prestarnos, entonces no nos pudo hacer mucho daño por una cuestión de los derechos humanos. Pero después con Alfonsín la presión del fondo fue a que se aceptara la deuda sucia de la dictadura militar y se tuviera un superávit financiero para poder pagarla, y lo apoyaron con el plan austral, que fue una pseudo convertibilidad, y todo eso terminó en el desastre de 1989 con hiperinflación y hiperdevaluaciones y saqueo del mercado. Después de eso vino otra fase con Menem, en que rifamos el patrimonio público a cambio de la deuda, la llamaban la capitalización de la deuda, y la convertibilidad de $1 por $1, que terminó, que fue un industricidio, mató a la industria local, que creó una enorme... Argentina se convirtió en una fábrica de pobres, y terminó en el desastre del 2001, donde también el Fondo Monetario apoyó la fuga de divisas, prestándonos para que pudiera esos dineros llevárselos a acreedores externos, que a la par se llevaron las reservas de los bancos. Claro. O sea, ese es el segundo desastre. Y el tercer desastre vino con este préstamo loco de los 57.000 millones con Macri, que aconsejó liberar el precio del dólar y buscar un superávit, que provocó una hiperinflación, una hiperdevaluación, y ahora estamos tratando de restaurar este último desastre, ¿no? Claro. Y la intervención del fondo fue nefasta para Argentina desde el año 1983 en adelante. ¿Y eso puede tener una falla de origen técnico o pensás que tiene una intencionalidad política? Hay una primacía detrás del Fondo Monetario, que son los intereses financieros privados, los mega intereses financieros privados de los megabancos de Estados Unidos y europeos. Y esos son los que en realidad priman en las decisiones, los grandes negocios. Uh-huh. No, ahora dicen que hay un Fondo Monetario con rostro humano, como no quiere presentarse el Banco Mundial, pero es ante el problema de que todo esto termina en crisis y en rebeliones y en una gran inestabilidad política, como pasó en el 2001, y puede suceder ahora, y pasó en el 89, que Alfonsín tuvo que renunciar antes a su mandato, ¿no? Claro. Pero los intereses siguen operando detrás de ellos, y son los que permiten la realización de planes a su favor, pero no a favor del bienestar general, ¿no? Uh-huh. La naturaleza del fondo viene de su origen, que es la post-Segunda Guerra Mundial, donde se hacen estos organismos internacionales, y donde en el fondo el G7, el Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Italia, no me acuerdo, Inglaterra o el Reino Unido, etcétera, tienen más del 50% del capital. ¿Vos pensás que la presencia de China en el fondo, que quiere que le capitalizar más, pero no lo dejan, es un contrapeso o es la consolidación de lo existente? ¿Es una posibilidad de cambio o es más de lo mismo? Sí, ahí hay una cuestión esencial, que es el poder de veto de Estados Unidos, que tiene una participación del 16%, pero tiene poder de veto, es decir, que si no baja el pulgar las cosas no salen, y ponen a un europeo para disfrazar ese poder de veto, que está directamente vinculado con el Tesoro y con la estrategia de dominio geopolítica de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Claro. Que ahora se encontró con un gran adversario que le está accesando en la nuca y está aún más nervioso que antes, ¿no? Es más peligroso. Es un coloso en apuros. Antes era un coloso autosuficiente, ¿no? Uh-huh. Pero China y Estados Unidos tienen los mismos modos imperiales, ¿no? La deuda como instrumento de dominio, influencia en los países, y también con políticas enormemente duras de primero China o primero Estados Unidos, como decía Trump, ¿no?
Claro. Ahora, hay algo que lo sabemos casi los particulares y mucho más quienes están a cargo de los estados. Si vos querés ser soberano, digamos un chico que dice, no, yo quiero ser independiente de mi papá y de mi mamá, entonces el papá y la mamá le dicen, bueno, entonces anda a trabajar, ganate tu plata, alquilate un departamento, ¿no? Y ya sos independiente. Ahora, en un país, todos sabemos que sos independiente en tanto y en cuanto puedas tener una deuda operativa, pero tenés una independencia económica que te permite, bueno, planificar con libertad, buscar tus objetivos con claridad, democráticamente. Ahora, en la Argentina se acepta la deuda y nadie ofrece siquiera el horizonte de que algún día nos vamos a liberar de ella. ¿Cómo entendés esta actitud de la dirigencia política? Pero nosotros nacimos endeudados antes de que nos reconocieran a Inglaterra como país independiente. Nos hizo un baño de libra esterlina con la deuda de Baring. Uh-huh. De una forma, Inglaterra intentó hacer después de perder las colonias del norte de América, intentó hacer un colonialismo de derecho que se llama, vino con la invasión inglesa, intentó conquistar los virreinatos de Sudamérica, con un plan que después ejecutó San Martín, de cruzar los Andes y subir por el Pacífico, y fracasó en Buenos Aires estrepitosamente 2 veces, de lo cual fue una gravísima crisis en Gran Bretaña, y reflexionaron y dijeron, no tenemos tanta sangre inglesa como para andar derramándola por el mundo, tenemos que idear otra cosa. Y esa otra cosa que idearon con el ingenio inglés, con enorme astucia, con Canning, es lo que se llamó luego neocolonialismo, o colonialismo informal, o que es un dominio indirecto sobre los países, a través de las finanzas, el comercio, la penetración cultural y la cooptación de las élites, ¿no? Uh-huh. Y entonces las élites tienen que aceptar lo que viene desde la metrópoli. Entre ellos, una cosa esencial es la cuestión de la deuda. Es un gran condicionante, como una tutoría, como una hipoteca que tiene que tener cierta dimensión para que resulte impagable, que haya continuamente que renovar sus vencimientos. Entonces hay que ir al pie y pedir ahí disculpas y decir cómo vamos a hacer un plan para seguir pagándoles. Y así venimos prácticamente desde 1824, salvo el interregno de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, en que pasamos por unos años a ser acreedores porque no nos pagaron todas las exportaciones que hicimos a favor de Gran Bretaña y de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero eso reapareció con los militares en una nueva ola, en vez de la libra esterlina eran los petrodólares, Uh-huh. donde Estados Unidos adquirió ese instrumento inventado por los ingleses, y así con la dictadura militar aparecieron nuevamente las deudas en Sudamérica y en los países periféricos del mundo, ¿no? Claro. O sea que vos pensás que en la élite esto ya está incorporado a la lógica, es decir, que nosotros a perpetuidad vamos a tener que convivir con una deuda que va a condicionar las formas de nuestro desarrollo como nación. Exactamente, ese es el punto clave de la condicionante de la deuda, son no tanto la parte financiera, sino lo que le llaman las condicionalidades de ella, y las precondicionalidades, porque el Fondo Monetario no solamente tiene condicionalidades que se deben cumplir en la carta de intención, sino precondicionalidades, es decir, para que seas elegible de nuestro crédito, primero tenés que hacer esto, tenés que tener este sentido de tu política, orientarte en tal sentido, y después entonces si se cumplen esas precondicionalidades, recién se aborda una negociación de condicionalidades, ¿no? Claro. La deuda es un instrumento de dominio, ya los habían
los judíos hace más de 2000 años y por eso inventaron el jubileo, ¿no? Claro. Y se planteó un jubileo para el año 2000 y en el año 2000 pasó de largo y no hubo ningún jubileo en el mundo, ¿verdad? Ahora, nosotros a veces con los argentinos nos debatimos entre dos posturas extremas, no sé si se debate tanto, pero vamos a imaginar lo que fuera así. Una que sería, bueno, nos aislamos del mundo, cosa que efectivamente no tiene gollete en el mundo actual, aislarse, es decir, vivir como si el resto del planeta no existiera, y eso parece bastante insensato. Y hay otra segunda, que es que nosotros nos debemos insertar pasivamente allá por los 90 en un mundo unipolar. Pero da la impresión de que el neocolonialismo ahora se plantea en que ya el mundo no es unipolar, sino que puede ser tripolar, y que entonces habría que discutir un poco si somos un poco neocoloniales de cada una de las partes, y nadie se plantea la inserción de la Argentina de manera inteligente en el mundo, de manera de poner o anteponer los intereses de nuestro pueblo a los intereses tanto sea de las élites como de potencias extranjeras. ¿Por qué no se da ese debate? Porque por la cuestión de la deuda va más allá a pedir que tengan clemencia, va el presidente nuestro a Europa a pedir que tenga clemencia, que no paguemos al Club de París, que lo inventaron justamente en el año 55 con la caída de Perón, con la deuda argentina. Pedimos que nos den un poquito más de años de plazo para pagar y que nos bajen un poco la tasa de interés, porque tenemos una cuota alta de crédito, de deuda. Y si no, amenazamos seguir a pedirles plata a los chinos para andar en el mismo juego, ¿no? El condicionante de la deuda ha sido una herramienta feroz por parte reinaugurada por Estados Unidos en los 70 con los petrodólares, y de esa forma logró alinear a los países no alineados, ¿no? Pues se declaraban no alineados. Lo alineó con los petrodólares. Y no hemos zafado de esa. Lo que hicieron nuestros gobernantes democráticos fue echarse la mochila al hombro. Lo hizo Alfonsín y terminó tumbado, lo hizo De la Rúa, terminó tumbado, lo hizo Macri, terminó tumbado. Los Kirchner zafaron primero por el milagro de la soja y después porque hicieron una administración de divisas enormemente mezquina y lograron llegar al 2015 para dar el gobierno a Macri en una situación parecida a la que Menem le dejó De la Rúa, ¿no? Claro. Y ahora esto se ha visto enormemente agravado con la pandemia y la caída de la actividad económica y el enorme empobrecimiento que ha habido en ciertos sectores de la población que no han tenido recursos para sostener cuarentenas eternas como las que se llevaron a cabo, ¿no? Claro. Cambiamos de tema, porque también has hecho una investigación sobre lo que podríamos llamar ocupación y uso del suelo, la formación de los latifundios, de la oligarquía terrateniente. Digamos que cuando se produce la Revolución de Mayo, no sé exactamente cuánta gente había, pero se dice que en todo el territorio había entre 600 y 800.000 habitantes, en un territorio gigantesco, ¿verdad? Enorme para tan poquita población, que hoy serían un par de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, en ese territorio que hoy mismo le niega un pedazo de tierra a muchos argentinos, hoy mismo, fue apropiado indebidamente. ¿Por qué no nos contás cómo se formaron los latifundios, qué incidencia tuvieron en la ocupación del suelo y qué repercusión en la vida económica y política del país? Sí, es un tema enormemente interesante ese, porque explica nuestros males actuales, esa deformación que hubo en el reparto del suelo.
que en otros países se hizo en forma mucho más virtuosa. Ujú. Hay con un historiador, Adelman, canadiense, que ha hecho incluso un estudio especial comparando a Canadá con Argentina, y él sostiene que justamente nuestros problemas actuales son debido a la deformación en la tenencia de la tierra mediante latifundios que impidieron que hubiera una transición entre la economía agraria y la economía industrial virtuosa, como sucedió en el oeste de Estados Unidos y en Canadá, y se puede ver incluso en algunas zonas de país, como en algunas zonas de regiones de Santa Fe y Córdoba, donde hubo una mucho menor extensión de la superficie de los propietarios, que han generado ciudades con una alta industrialización, ¿no? Claro. Lo mismo en Chivilcoy, que también hubo un parcelamiento de superficie pequeña por una ley de Sarmiento, una ley provincial, ¿no? Esa enorme disponibilidad de tierra que había también tiene como origen a su deformación a la deuda, porque en el préstamo con la Barin pusimos como garantía del préstamo a todas las tierras públicas que había primero que había en la provincia de Buenos Aires, y después se hicieron extensivas a todo el país un par de años después. Pero entonces esas tierras no se podían vender, no se podían ceder en propiedad, como se hizo la colonización en Estados Unidos, por ejemplo, donde se hizo toda una malla reticular y con propiedades que eran mínimo hasta 16 hectáreas, y al colono ellos querían hacer un país de granjeros libres, y entonces se facilitaba el otorgar en propiedad la tierra, incluso facilitando su pago. Fue esa la conquista del oeste, ¿no? Claro. En cambio acá esa imposibilidad de venta de la tierra fue aprovechada políticamente, por eso están las élites que inciden notablemente, las élites cooptadas, con la cesión por medio de la ley de enfiteusis, como una especie de concesión para su uso, que eran por 20 años, ¿no? Y se la daban a esas concesiones conforme la política de los empresarios amigos, se la daban a todos los conocidos y el entorno del poder, y así terminaron en el año 1830, habían repartido casi 10 millones de hectáreas, que en manos de 500 allegados al poder, cada uno detentaba un promedio de 16.000 hectáreas, y entre ellos estaba don Juan Manuel de Rosas, que después, en su segundo mandato, lo que hizo fue derogar implícitamente la ley de enfiteusis y dejar de pagar la deuda de Barin, y derogar la ley de enfiteusis, y sacó a la venta 50 millones de hectáreas, 50. dándole derecho a los enfiteutos a comprarla, o a seguir con la concesión, o comprarla, sí. Todo eso con un precio de actualmente alrededor de entre 1 y 2 dólares la hectárea. que hoy tiene un valor esa hectárea. Y hoy hay hectáreas de $20.000 la hectárea, ¿no? En la zona núcleo de Buenos Aires. En su proporción o sea, a una 10.000ª parte de su valor actual, sí. Eran enormes superficies que había ganado cimarrón arriba, que era lo que se explotaba como carne, se exportaba como saladeros, y había toda una actividad en torno a la ganadería esa. Y después, como esa venta no tuvo éxito, una buena parte de esas tierras las regalaba a los primero por la campaña que se hizo contra el indio en 1933, en vez de rechazar la invasión en Malvinas, le obsequiaron en premio como comandante de la campaña rosa la isla Choel, y él la rechazó y la cambió por 160.000 hectáreas en lobería.
Cada uno quería ser un marqués, un conde, ¿no? Tener una enorme extensión de tierra bajo su férula. Después, en el año 1840, con el bloqueo, la venta de terreno no anduvo, entonces hubo un régimen de regalo de tierras, que la propiedad mínima, por ejemplo, un general se podía llevar 16.000 hectáreas, ¿no? Amigo. Y un mínimo, un cabo, un soldado podía recibir de regalo, siempre que fuera un buen federal, 600 y pico mil hectáreas. 600 hectáreas, perdón. Sí. Lo que, una proporción con respecto a lo que podía obtener en Estados Unidos, eran 16 hectáreas. Y en una ley que posteriormente sanciona Avellaneda eran 25 hectáreas, ¿no? Y ahí con Rosas hubo una cristalización del régimen oligárquico latifundista, que es el que primó en toda la historia argentina hasta casi la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todavía tiene una enorme influencia en la cuestión económica. Se ve ahora con la cuestión de la carne, antes con la cuestión de la soja. Claro. Y que redondea todo eso. Después viene Sarmiento con ideas de traída de Estados Unidos, y entonces Avellaneda sanciona una ley muy parecida a la de Estados Unidos, donde la hectárea mínima eran 25 en vez de las 16 de Estados Unidos, y en vez de las 600 de Rosas, pero esa política la llevaba adelante Avellaneda y no me sale el nombre en este momento, que muere envenenado, me anda fallando mi neurona. Bueno, lo cierto es que aparece Roca como el hombre del destino, hace la campaña del desierto, y para eso sanciona una ley de tierras donde la superficie mínima a vender eran 10.000 hectáreas, es decir que la misma proporción que podía comprar una persona acá eran 10.000 hectáreas, era la misma proporción que tiene un mini municipio en Estados Unidos donde pueden habitar 600 y pico propietarios, ¿no? Claro. Incluso tenían derecho a comprarse 30.000 hectáreas, y por medio de parientes, hijos y entenados podía tener la cantidad que quisiera, y de esa forma se rifaron otras 40 y pico millones de hectáreas, ¿no? Es decir, casi 100 millones de hectáreas se vendieron por alrededor de 21 o 2 dólares, o se regalaron a los amigos del poder, a los generales, a los obispos, altos funcionarios. Eso determinó una estructura de tenencia de la tierra enormemente concentrada, y recién se fomentó la inmigración para poder laburar esa tierra, ¿no? No como en Estados Unidos, que fue previo, que la inmigración es la que permitió la ocupación de las tierras en forma mucho más democrática. Claro. Ahora, te comento, no sé si conoces, pero yo te lo acabo de enviar, que el doctor Roque Sáenz Peña, el famoso por el voto secreto universal y obligatorio, aunque no votaran las mujeres en aquel momento, él envía un proyecto de ley que es el impuesto sobre el mayor valor de la propiedad territorial. Lo presenta en la Cámara de Diputados el 28 de junio de 1912. Ajá. Y la impresión es que la oligarquía logró que esté cajoneado ya hace 109 años. Es decir, que los grandes propietarios que podrían haberse visto obligados porque el mayor valor de la tierra provenía de que el Estado hacía rutas, de que había asentamientos humanos cercanos, de que se generaban estaciones de ferrocarril, y todo eso iba elevando el valor de la tierra, pero los tipos nunca realmente ni siquiera retribuyeron en forma de contribución territorial el beneficio gigantesco que obtuvieron. Vos sabés, Javier, que en Buenos Aires la mansión, el Palacio San Martín, que es donde funciona la Cancillería, era de la familia Anchorena. Es increíble que una familia pudiera hacerse semejante mansión trayendo mármoles
de Europa, en fin. ¿Cómo se resuelve esto, dado que el propio Roque Sáenz Peña, que presenta un proyecto de ley, no pudo ni siquiera hacerles pagar esa contribución territorial? Claro, eso es lo que dice Aleman, que en Estados Unidos y Canadá eran farmers, eran granjeros, que no era un régimen. Ellos no tenían una influencia decisiva en el gobierno. Claro. En cambio acá los latifundistas, que eran un puñado de personas, las mandó figuradamente, y pasaron a ser un régimen que controlaban el gobierno oligárquico en función de sus intereses y no de los intereses del bienestar general o los intereses generales. Ese régimen duró hasta más allá de la Primera Guerra Mundial y en absoluto aceptaba cualquier cosa que pudiera menoscabar o restringir, atenuar su régimen de acumulación. Famoso que viajaban en los barcos hasta con la vaca a París, donde pasaban las temporadas, y tenían en los latifundios de esos habían construido enormes castillos que ahora se destinan al turismo, ¿no? Sí, y de lo que poco se habla es de la fuga de capitales a Europa, porque en esa época también, cuando se construían las mansiones aquí en Argentina, buena parte de esos ricachones construían también mansiones en Europa, ¿sí? Y una buena parte del dinero se fugó de la Argentina en ese despilfarro, ¿no, de riqueza. No solamente eso, sino adquirían los castillos en Europa y los traían en los barcos. Yo conozco, había unos catálogos de casas o mansiones cada cual más esplendorosas que distribuían los comerciantes extranjeros a estos señores hacendados que lo compraban por catálogo, venía en vapor, los transportaban en carreta o ferrocarril y lo asentaban en medio de la pampa, ¿no? Sí, fue todo. No había, se han abrogado los títulos de nobleza, pero en la práctica se instauraron títulos de nobleza porque implícitos, ¿no? Porque estos se desempeñaban como marqueses o condes. Los Martínez de hoy llegaron a tener 2,5 millones de hectáreas. Amigo. Eso los libros tenían 200.000 hectáreas y si vos ves ahí, encontrás todos los apellidos de quién es quién en Buenos Aires, son todos provenientes de esa apropiación de la tierra en detrimento del interés general, ¿no? Ahora, Javier, dicen algunos no, bueno, pero eso fue el siglo XIX, pero después, porque las familias, lógicamente, los mayores iban muriendo, se iba dividiendo la propiedad, y entonces después terminó en fragmentos más pequeños. ¿Cuál es la situación actual de la tenencia de la tierra en la Argentina? Sí, ha habido la herencia ha traído una disminución, una partición de los latifundios, pero aparte aparecieron los financistas y los relacionados con el Estado, que los contratistas del Estado con enormes ganancias con su negociado con el Estado, y pasaron a ser ellos grandes latifundistas, como son los Pérez Compán, como son los Macri, como son los Roca. Tienen Sigma también tiene enormes cantidades de hectáreas que han acaparado, y vos haces hay un censo agropecuario del año 2018 de INDEC, donde hacia la tenencia de la tierra no tiene nada que ver con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires la propiedad promedio, la empresa agropecuaria promedio anda en las 650 hectáreas, hay latifundio de hasta 30.000 hectáreas, hay tenencia de la tierra mínima por la mayoría de los productores, muy interesante ver los gráficos de cómo se distribuye, cuando en California, que es una potencia agrícola, la propiedad media es de 120 hectáreas. Eso muestra la diferencia que ha arrojado una y otra política de colonización, ¿no? Claro. Sí, Batistuta, por ejemplo, en Santa Fe compró, no sé, cantidad
miles de hectáreas compró con el fruto de sus buenos goles en el extranjero. Es lógico que el inversor piense en un bien limitado y que constituya en definitiva el fundamento de todo un pueblo, que sea canjeado como si fuera una mercancía más. ¿Es lógico eso o te parece que esa filosofía debería en algún momento tocar a su fin, dado que, bueno, hay bienes que uno puede comprar y se pueden producir, digamos, hasta el infinito, pero la tierra es un bien finito en la cual se asienta un pueblo y el acceso a esa tierra debería ser un derecho inalienable de todos sus habitantes? ¿Cómo ves eso? Sí, indudable, debería haber una política impositiva de tratar de contrarrestar los latifundios o la tenencia de grandes extensiones de tierra con una escala impositiva adecuada. Pero aparte, en este momento, Mario, hay una muy interesante oportunidad para revertir en parte toda esta situación, que es la agresión que ha hecho la explotación agraria industrial a las poblaciones con los agrotóxicos. Uh-huh. Y ello ha hecho que se hayan de distinta manera, se hayan generado zonas de exclusión alrededor de las poblaciones, de los pueblos y ciudades, que van según cada ordenanza, tiene distintos alcances, hasta 1.000 metros, 1.500 metros. Todo eso entonces hace que ahí no se pueda hacer agricultura industrial y pueda darse a otro uso, que sería, por ejemplo, a una agricultura orgánica o incluso a explotaciones como huertas, como granjas, uh-huh, que tienen mucho mayor rentabilidad por metro cuadrado. Por ejemplo, una hectárea de soja puede dar 4 toneladas de granos, en cambio una hectárea de huerta puede brindar 40 toneladas de productos. Amigo, ¿sin deteriorar la tierra? No, es una explotación orgánica, ¿no? Uh-huh. Esa es la potencia que tiene California, que alimenta prácticamente a Estados Unidos desde ese estado, ¿no? Con todo un desarrollo hortícola como granjas. Claro. Esa situación permitiría entonces todo incluso un movimiento demográfico, que esta tenencia de la tierra, que se trajeron inmigrantes para laburarla, cuando apareció la mecanización del campo con los tractores y la maquinaria, expulsó una enorme cantidad de mano de obra que fueron a parar a las ciudades, donde Perón le dio una recepción virtuosa con la industria liviana. Claro. Creando hoy las leyes sociales que habían propuesto ante el socialismo, pero eso se agotó porque no se profundizó la industria pesada. Y de ahí en que hicimos una industrialización renga, y siempre en tensión con la cuestión de explotación agropecuaria, que es mucho más competitiva, y esa el estado en que estamos de transición, que no lo hemos sabido transitar, ¿no? Eso es lo que dice en la tesis de Adelman, ¿no? Del canadiense Uh-huh. que no hemos primero el régimen latifundista oligárquico impidió esa transición y después se dilató esa transición y hasta vinieron políticas enormemente adversas a la agroindustrialización, como la de Martínez Dios y la de Cavallo, y finalmente han aparecido los chinos, que son una competencia feroz en términos industriales, se han convertido en la fábrica del mundo, ¿no? Claro. Bueno, acá te hacemos como una suerte de paréntesis porque un oyente se retrotrae, digamos, al pasado. Dice que Jorge de Castelares, el oyente, los Anchorena, primos de Rosas, lo traicionaron en la batalla de Caseros. Bueno, pasamos el
lo que nos dice el oyente, porque bueno, le agradecemos a Jorge que esté atento en escuchando el programa. La última que te quiero hacer, hoy nosotros tenemos muchos problemas en la Argentina, pero me voy a remitir a los problemas de comunicación, y no técnico, sino de índole lingüístico, político, si querés. Si uno dice reforma agraria, antes de que se conozca el contenido de esa propuesta, ya aparecen con un grito en el cielo diciéndote cualquier cosa. ¿Vos sentís que en la Argentina haría falta una reforma agraria y una reforma urbana para repensar la ocupación y uso del suelo? Y esto te lo pregunto porque la radio está en el oeste del Gran Buenos Aires y vos tenés una ocupación y uso del suelo en esta región, y sobre todo yendo hacia la capital federal, donde el cemento ha prevalecido por sobre cualquier espacio verde, y donde efectivamente la mancha urbana se extiende y donde hay un hueco de terreno que va quedando como espacio verde, es ocupado para el negocio inmobiliario, y en los alrededores de las estaciones se construye en altura y se hace una concentración demográfica como si el país fuera chiquitito, ¿no? Siendo que es un país tan grande. ¿Crees que sería necesario repensar y replantear con una reforma urbana y una reforma agraria en la Argentina, o pensás que hay que dejar que las cosas fluyan y que, bueno, nos tenemos que resignar a que sean así y va a ser muy difícil cambiarlas? No, yo diría que no es necesario, sino es indispensable. No hay solución económica para Argentina si no se reforma la tenencia de la tierra, indudablemente que tiene que ser que con una gran sensibilidad política, no usando palabras que han engendrado pasiones en el pasado o luchas, pero con una gran astucia y una gran determinación. La enorme conglomerado del conurbano no tiene solución, no tiene factura, no tiene posibilidad de sustentabilidad, y a pocos kilómetros hay poblaciones abandonadas. Claro. Buenos Aires es un cementerio de poblaciones abandonadas. Todo eso se repoblara y tuviera una zona de exclusión, una zona de amortiguación, podría haber una disponibilidad de tierras para una actividad de granja hortícola, podría dar una gran cantidad de trabajo, mano de obra, independencia económica a muchísima gente. Y esa forma sería una forma indirecta y justificada, porque esta cuestión de la agresión de los agrotóxicos ha creado una gran sensibilidad para llevar adelante una reforma de la tierra y otra por medio de escalas impositivas que desalienten los latifundios, ¿no? Uh-huh. Ellos dicen que tienen, de esa forma en la escala tienen ventaja competitiva, bueno, que paguen más impuestos. Claro. Pero por eso se necesita no una dirigencia política con una gran astucia política, y no, digamos, esta dirigencia que tenemos, que solamente tira eslogan, tira ideas, que no son planes, que por eso no se pueden llevar a cabo, y que lo que hacen es tensionar más el marco social en vez de ser y de llegar a efectividades conducentes, como decía don Hipólito Yrigoyen. Uh-huh. Sí. Es un desafío, yo creo, que tiene la elite política esta nuestra tan degradada, si te llega a hacer algo de esa índole, porque no hay otra salida. No podemos competir industrialmente con los chinos y con los asiáticos con una enorme disciplina y una enorme capacidad de ahorro. Nuestras ventajas competitivas son la enorme cantidad de tierra que hay en proporción a la población. Uh-huh. No hay vuelta que darle. Los chinos
vos ves que hay toda una política de limitación e incluso de disminución de la población en Occidente, y los chinos han dicho no, nuestra ventaja competitiva es nuestra población, nuestra masa crítica de población. Sí. Y ahora entonces han liberado que se puedan tener hasta 3 hijos o más, ¿no? Uh-huh. Ellos saben qué es lo que tienen a su favor, que es la forma en que lo engramparon a Kissinger, cuando ellos tenían que darle una escudilla de arroz a cada chino, y tenían 1.000 millones de chinos, y Kissinger les propuso una asociación para industrializar, que ellos vieron inmediatamente la ventaja que ellos les reportaba, y ahora en 40 años están a la par de Estados Unidos, ¿no? Claro, y cambiando toda la geopolítica del mundo. Javier, de hecho te agradecemos muchísimo, el tiempo se nos ha ido gratamente, aprendiendo de todos tus estudios, que son un aporte muy significativo para quienes aspiramos a que la Argentina realmente tenga un destino distinto a esta fábrica de pobreza, como vos has dicho, que deja sin futuro a millones de niños, adolescentes, a jóvenes, y que realmente tendríamos que volver a ser un país de promesa, un país de futuro, un país de esperanza, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo. No, me faltaba más, Mario, te agradezco que me permita decir mis tonterías. No, qué tonterías. En público, mis divagaciones en público, pero no solamente es un problema de pobreza, es un problema de inseguridad. Hay gente que quiere seguridad y no se da cuenta que la inseguridad es el problema justamente de la exclusión. Claro. No se puede salir, el que tiene no puede salir a la calle, y el que no tiene sale a la calle con otros fines, ¿no? Uh-huh. Sería muy importante que tomemos conciencia de que no puede haber exclusión y queremos seguridad ciudadana, ¿no? Así es. Serían bien de todos. Exactamente. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Igualmente de mi parte, muchas gracias. Sí, una buena noticia que me gustaría dar una. Dale, sí. ¿Sí? Y en el marco de la lucha contra el COVID, ¿no? Se ha publicado, se ha difundido la publicación la semana pasada en la revista The Lancet, que es esta revista científica tan prestigiosa, una investigación que se desarrolló en la Argentina con apoyo de fondos públicos en torno a la ivermectina, ¿no? Ivermectina, este medicamento que estuvo tan difundido, y bueno, este estudio da resultados positivos en el combate contra los efectos del COVID cuando se aplican a tiempo estos medicamentos, y es una investigación argentina que ha tenido reconocimiento internacional, una buena... Y por la que lucharon mucha gente, Y mucha gente ha venido... Mucha gente, entre ellos nuestro compañero Romanín, que fue uno de los difusores de este tema. Así es. Bueno, nosotros nos estamos encontrando mañana. Espero que le haya gustado el programa de hoy. 2 extensas entrevistas con Jorge Rulli y Javier Llorens, que son para coleccionar. Y si se la perdió, escúchela en el canal de YouTube La Brújula en la Luna. Mañana vamos a tener también un programa de colección. Entre otros va a estar hablando nada menos que Héctor Giuliano, uno de los grandes auditores, investigadores de la deuda eterna argentina. Nos encontramos mañana a las 12 aquí en AM 1140. Chau, hasta mañana.